Imagina que eres un piloto estadounidense en 1941. Vuelas un caza robusto, pesado, blindado. Te han dicho que la industria japonesa es solo una copia barata de la occidental. Pero de repente, desde el sol, cae una sombra estilizada. Intentas seguirlo en un giro, pero ese avión parece ignorar las leyes de la física. Gira en un espacio donde tu avión simplemente se desplomaría. Intentas trepar, y él sube más rápido. Ese fantasma es el Mitsubishi A6M, más conocido como el Zero. Durante un año entero, este avión fue la pesadilla que obligó a reescribir todos los manuales de combate del mundo. Hoy vamos a abrir este mito pieza por pieza, pero no con leyendas, sino con una báscula y un micrómetro. Porque el secreto del Zero no estaba en el honor de sus pilotos, sino en un diseño tan radical que rozaba lo suicida. Un avión que pesaba vacío solo 1.680 kilogramos, menos que muchos coches familiares que ves hoy en la calle. Para entender cómo una máquina tan ligera pudo dominar un océano, tenemos que mirar lo que nadie más miraba en 1940. El interior de sus moléculas. Todo en el Zero se decidió en una oficina de diseño liderada por Jiro Horikoshi, con un mandato implacable. El peso es el enemigo. En la aviación, cada gramo cuenta, pero en Mitsubishi el peso era una cuestión de estado. Para entender la magnitud de esta obsesión, comparemos cifras reales. El rival directo del Zero en ese momento era el Grumman EC-4F Wildcat estadounidense. El Wildcat pesaba en combate cerca de 3.370 kilogramos. El Zero, cargado, apenas rozaba los 2.500 kilogramos. ¿Qué significan estos 800 kilos de diferencia? No es solo una cifra, es la diferencia entre la vida y la muerte en el aire. Esos 800 kilos son el peso de 8 hombres adultos que el Zero no tenía que cargar. Al ser tan ligero, el Zero lograba una carga alar asombrosa. Apenas 107 kilogramos por metro cuadrado. Esto significa que cada pedazo de su ala tenía que sostener muy poco peso, lo que permitía al avión trazar curvas tan cerradas que ningún caza aliado podía seguirlas sin entrar en pérdida y caer como una piedra. El Zero no ganaba por potencia bruta, ganaba porque era capaz de volar en círculos alrededor de sus enemigos mientras estos luchaban contra su propia inercia. Pero aquí surge la pregunta del millón para cualquier ingeniero. ¿Cómo construyes un avión tan ligero que sea capaz de soportar maniobras de alta intensidad sin que las alas se desprendan en pleno vuelo? La respuesta no estaba en la forma de las alas, sino en su ADN metálico. En 1936, mientras el mundo se preparaba para la guerra, la empresa japonesa Sumitomo desarrolló un material que era, literalmente, tecnología de otro planeta para la época. El duraluminio extra S, ESD. Esta aleación de aluminio, zinc y magnesio era un secreto industrial celosamente guardado. Tenía una resistencia a la tracción superior a los 588 megapascales. Para que te hagas una idea, esto superaba con creces a las mejores aleaciones de aluminio que Boeing o Douglas estaban usando en Estados Unidos. El uso de este metal permitió a Horikoshi diseñar un larguero principal, la viga que sostiene toda la estructura del ala. Mucho más fino y ligero, pero capaz de soportar fuerzas G brutales. Además, a diferencia de los aviones americanos donde el ala se atornillaba al fuselaje mediante pesados herrajes, en el Zero el ala y la sección central del fuselaje eran una sola pieza integrada. Esto ahorraba tornillos, ahorraba placas de refuerzo y, por supuesto, ahorraba kilos. El Zero no era un avión montado, era una pieza de metal continuo diseñada para fluir con el aire. Si abrimos el capó del Zero, nos encontramos con el motor Nakajima Sakae 12. Es un motor radial de 14 cilindros dispuestos en doble estrella. Imagina 2 filas de 7 cilindros cada una, colocadas una detrás de otra en un círculo perfecto alrededor del cigüeñal.
Es una pieza de relojería mecánica de 27,9 litros de cilindrada. Para ponerlo en perspectiva, es como juntar los motores de 15 coches compactos modernos en un solo bloque. Sin embargo, aquí viene el primer baño de realidad. Este motor entregaba unos 950 caballos de potencia. En 1940 esto era aceptable, pero no era extraordinario. Los motores alemanes y americanos ya estaban buscando los 1200 o 1500 caballos. El Sakae era un motor mediano. Y esta es la clave que casi nadie entiende. El Zero no era rápido porque tuviera un motor potente, sino porque era tan liviano que esos 950 caballos cundían el doble. Pero el Sakae tenía un talón de Aquiles mecánico que los pilotos aliados aprenderían a explotar con una precisión quirúrgica: su carburador de flotador. A diferencia de los motores con inyección directa, el carburador del Zero dependía de la gravedad. Si el piloto empujaba el morro hacia abajo de forma violenta para iniciar una picada rápida, la fuerza de gravedad negativa hacía que el combustible flotara dentro del carburador, cortando el suministro. Durante unos segundos críticos, el motor tosía o se detenía. Si un Zero intentaba seguir a un avión americano en una caída vertical repentina, su motor se ahogaba, dándole al enemigo la oportunidad perfecta para escapar o contraatacar. Muchos historiadores de sofá dicen que el Zero no tenía blindaje porque a los japoneses no les importaba la vida de sus pilotos. Es una explicación perezosa y falsa. La realidad es puramente técnica y se encuentra en el documento original de la Marina Imperial japonesa conocido como la Especificación 12-C de 1937. En ese papel, la Marina pidió algo que desafiaba la lógica. Querían un avión que tuviera la maniobrabilidad de un biplano antiguo, la velocidad de un caza moderno, el armamento de un bombardero y un alcance de misión que le permitiera escoltar ataques a cientos de kilómetros sobre el mar abierto. Y todo esto debía funcionar operando desde las cubiertas móviles de los portaaviones. Horikoshi miró el motor de 950 caballos que tenía disponible y se dio cuenta de que la física no permitía cumplir esa lista y además añadir placas de acero para proteger al piloto. Era una elección matemática. O tenías un avión blindado que no podía llegar a su destino ni girar con agilidad, o tenías una máquina de precisión quirúrgica sin protección. Eligieron lo segundo. Quitaron el blindaje y eliminaron los depósitos autosellantes no por una filosofía de sacrificio, sino porque era la única forma de que el avión pudiera despegar con el combustible necesario para volar 2.600 kilómetros. El Zero era una herramienta especializada, un bisturí de cristal, increíblemente afilado, pero extremadamente frágil. Para lograr ese alcance legendario de más de 2.600 kilómetros, el Zero estaba lleno de gasolina. No solo en los depósitos internos, sino que solía llevar un depósito auxiliar colgado bajo el fuselaje que soltaba antes del combate. Pero aquí estaba el peligro real. Mientras que los aviones americanos empezaban a usar depósitos autosellantes, recubiertos de goma que se hinchaba al recibir un impacto para tapar el agujero, los depósitos del Zero eran simples cajas de aluminio. Un solo impacto de una ametralladora de calibre 0,50 no solo perforaba el depósito, sino que convertía el ala en una antorcha. Muchos pilotos japoneses no morían por el impacto de las balas en su cuerpo, sino porque su avión se transformaba en una bola de fuego en segundos. El Zero no perdonaba errores. Volar en él era como pilotar un depósito de combustible con alas de aluminio extrafino. Era una apuesta total a la ofensiva. Golpear antes de ser golpeado, porque el primer golpe que recibieras sería, probablemente, el último. El Zero comenzó la guerra como un gigante invencible, pero esa misma ligereza que lo hizo rey del aire se convertiría en su sentencia de muerte cuando los americanos dejaron de intentar superarlo en agilidad y empezaron a usar la fuerza bruta. Pero, ¿cómo se produjo ese cambio de marea? ¿Es verdad que un solo avión capturado en el barro de Alaska cambió el curso de la guerra?
¿O fue otra vez la ingeniería la que dictó el veredicto? En el próximo bloque vamos a desarmar el mito del cero de Akutan y veremos cómo la táctica derrotó a la tecnología antes de que el primer Hellcat tocara el cielo. A finales de 1941, el Cero no era solo un avión, era un fenómeno psicológico. En los cielos de China y el sudeste asiático, los pilotos aliados estaban aterrorizados. Circulaban historias sobre un caza japonés que podía aparecer de la nada, girar sobre una moneda y desaparecer antes de que pudieras centrarlo en la mira. Pero mientras la leyenda crecía en las cantinas de oficiales, en las oficinas de inteligencia naval, alguien estaba contando balas y midiendo tiempos. La realidad es que el Cero nunca fue invencible, simplemente obligaba a jugar un juego que nadie en Occidente estaba preparado para ganar. Sin embargo, antes de que el primer caza capturado tocara suelo estadounidense, la táctica ya le estaba ganando la partida a la tecnología. Es fundamental que entiendas esto. El Cero no fue derrotado por una máquina mejor, sino por una idea más inteligente. Muchos creen que los estadounidenses tuvieron que esperar a encontrar un avión intacto para saber cómo enfrentarse a él, pero las fechas cuentan una historia muy distinta. En septiembre de 1941, meses antes del ataque a Pearl Harbor, un oficial llamado John Thatch ya estaba diseñando una solución matemática para un problema de ingeniería. Thatch no había visto un Cero de cerca, pero había leído informes de inteligencia sobre los combates en China. Sabía que los cazas estadounidenses, como el Wildcat, eran más pesados, más lentos en el giro y tenían una carga alar mucho mayor. En un duelo de caballeros, 1 contra 1, el Wildcat estaba muerto. Así que Thatch decidió que sus pilotos dejarían de ser caballeros. Inventó una maniobra conocida como la tejedura de Thatch o Thatch Weave. La lógica era de una simplicidad que asusta. En lugar de volar en formación cerrada, dos parejas de aviones volaban separadas por una distancia exacta, el radio de giro del Wildcat. Si un Cero se pegaba a la cola de uno de ellos, ambas parejas giraban una hacia la otra. Al cruzarse, el Cero, que seguía obsesionado con su presa, aparecía de repente justo delante de las ametralladoras del segundo avión. Thatch utilizó la propia agilidad del Cero como una trampa. El 4 de junio de 1942, durante la batalla de Midway, esta táctica se estrenó en combate real. Thatch, con solo 6 aviones, se enfrentó a casi 20 Ceros y logró 6 derribos confirmados. La invencibilidad del Cero se había roto usando solo geometría y radios de giro, mucho antes de que los ingenieros en California pusieran sus manos sobre un ala japonesa. Pero ese mismo día de junio, en el otro extremo del Pacífico, ocurrió el evento que alimentaría los mitos durante décadas. En las Islas Aleutianas, un joven piloto de 19 años llamado Tadayoshi Koga sobrevolaba una base americana cuando un disparo desde tierra cortó su línea de aceite. Koga sabía que no llegaría a su portaaviones. Buscó un lugar para un aterrizaje forzoso y vio lo que parecía un prado verde y liso en la isla de Akutan. Pero el paisaje lo engañó. No era hierba sólida, era una ciénaga de barro blando y vegetación empapada. Cuando las ruedas del Cero tocaron el suelo, se hundieron de golpe. El avión, que pesaba poco pero tenía mucha inercia, capotó violentamente de morro y quedó boca arriba. Koga murió en el acto debido a una fractura de cuello, pero su avión, el número de serie 4593, quedó allí, atrapado en el barro, prácticamente intacto. Pasaron 5 semanas hasta que una patrulla de reconocimiento estadounidense lo avistó desde el aire. Lo que ocurrió después fue una de las operaciones de recuperación más valiosas de la historia militar. Los ingenieros desmontaron el avión en medio de condiciones climáticas atroces, lo enviaron a San Diego y para el 20 de septiembre de 1942, aquel Cero volvía a estar en el aire, pero esta vez con las estrellas blancas de la Marina estadounidense. El capitán de corbeta Eddie Sanders lo voló 24 veces en menos de un mes.
llevando al límite cada remache y cada cable de control. Lo que Sanders descubrió en esos vuelos no fue una superarma, sino una lista de debilidades físicas que se distribuyeron inmediatamente a todos los portaaviones del Pacífico. Sanders encontró 3 grietas fundamentales en la armadura del Zero. La primera era el endurecimiento de los controles. A bajas velocidades, el Zero era un bailarín, pero por encima de los 370 km por hora, la presión del aire sobre los alerones era tan grande que el piloto necesitaba una fuerza física sobrehumana para mover la palanca. El caza más ágil del mundo se volvía un camión pesado a alta velocidad. La segunda era el motor. Sanders confirmó que, debido al diseño de su carburador, si empujabas el morro hacia abajo bruscamente, el motor se apagaba. Y la tercera era estructural. El Zero no podía picar a altas velocidades sin riesgo de que las alas vibraran hasta desprenderse. La receta de supervivencia para los estadounidenses se volvió estándar. Si tienes un Zero en la cola, no intentes girar con él. Empuja la palanca hacia adelante, pica a máxima potencia y deja que la gravedad y el peso de tu avión te salven. El Zero no podrá seguirte sin que su motor tosa o sus alas se desintegren. Aquí es donde debemos demoler el mito más grande de esta historia. Es común leer en libros de divulgación rápida que el Zero de Akutan permitió a Estados Unidos diseñar el Grumman F-6F Hellcat, el avión que finalmente barrió a los japoneses del cielo. Pero si ponemos las fechas en pantalla, la leyenda se cae por su propio peso. El contrato para construir el Hellcat se firmó el 30 de junio de 1941, casi un año antes de capturar el avión de Koga. El prototipo del Hellcat voló por primera vez el 26 de junio de 1942, 3 meses antes de que el Zero de Akutan fuera siquiera reparado para volar en San Diego. No puedes diseñar un avión basándote en una información que todavía no tienes. El Hellcat no nació del Zero de Akutan, nació de una filosofía de ingeniería opuesta. Mientras Japón apostó por un motor mediano y una estructura ligera sacrificando la protección, Estados Unidos decidió que, si no podían ser más ágiles, serían simplemente más fuertes. El Hellcat era una bestia de acero comparada con el Zero. Tenía un motor Pratt & Whitney Double Wasp de 2000 caballos de fuerza, más del doble que el Zero. Llevaba 96 kilos de blindaje solo alrededor del piloto y depósitos autosellantes masivos. Los estadounidenses entendieron que la guerra no era un duelo de esgrima, sino una guerra de desgaste. Si un Zero recibía un impacto, ardía. Si un Hellcat recibía 10 impactos, el piloto probablemente regresaría a casa, el avión sería reparado y volvería a volar al día siguiente. La ingeniería estadounidense no intentó copiar la agilidad japonesa, simplemente la hizo irrelevante mediante la potencia bruta y la durabilidad. Esta diferencia de mentalidad técnica acabó dictando el destino de miles de hombres. Para 1944, la ventaja tecnológica del Zero se había evaporado, pero el problema real era más profundo y se escondía en el asiento del piloto. Japón había diseñado un avión para pilotos excepcionales, para maestros del aire que no cometieran ni un solo error, porque el avión no perdonaba ninguno. Pero esos maestros estaban muriendo. En la batalla del Mar de Filipinas, conocida como la cacería de pavos de las Marianas, Japón perdió 243 aviones en un solo día. No fue solo porque el Hellcat fuera superior, fue porque Japón estaba enviando a jóvenes con apenas unos meses de entrenamiento en máquinas sin blindaje frente a veteranos americanos que volaban fortalezas volantes con 2000 caballos de potencia. El Zero se convirtió en una trampa mortal para sus propios ocupantes. La falta de depósitos autosellantes, que en 1940 parecía un compromiso aceptable para ganar alcance, en 1944 era una sentencia de muerte. Los pilotos americanos llamaban a los Zeros encendedores Zippo,
porque bastaba una ráfaga corta de ametralladora para que el ala estallara en llamas. La ingeniería japonesa se había quedado estancada en un diseño de 1937, incapaz de evolucionar porque su motor principal, el Sakae, no tenía margen para crecer. No podías añadir blindaje sin destruir la maniobrabilidad que era la única defensa del avión. Estaban atrapados en un círculo vicioso. Si blindaban el avión, era demasiado lento. Si no lo blindaban, era demasiado frágil. Mientras tanto, el motor del Hellcat seguía aumentando de potencia, permitiéndole llevar más acero, más balas y más combustible sin despeinarse. En este punto del conflicto, el Zero ya no era una herramienta de combate, era un símbolo de una industria que había llegado a su límite físico. Los japoneses intentaron desesperadamente montar motores más potentes, pero el fuselaje era tan estrecho y el diseño estaba tan optimizado para el peso que cualquier cambio requería rediseñar casi todo el avión. Es una lección brutal de diseño industrial. Si optimizas algo al 100% para una sola tarea, la maniobrabilidad, dejas de tener espacio para la adaptación. El Zero fue víctima de su propia perfección inicial. Era tan bueno en lo que hacía que no podía hacer nada más. Y en una guerra mundial, la capacidad de adaptación es siempre más valiosa que la perfección estática. A partir de 1943, la oficina de diseño de Mitsubishi ya no luchaba por la gloria, sino por la supervivencia. El Zero, que había sido el rey absoluto del Pacífico, se encontraba de repente en una posición humillante. Era un avión de ayer intentando luchar en una guerra de mañana. El problema no era solo el Hellcat o el Corsair. El problema era que el propio concepto del Zero había llegado a un callejón sin salida estructural. Para mejorar un avión, normalmente tienes dos caminos. O le pones un motor más potente o le añades más armamento y protección. Pero el Zero era como un castillo de naipes perfectamente equilibrado. Si movías una sola pieza, todo el conjunto se venía abajo. La respuesta de Japón fue el modelo A6M5. Si miras este avión por fuera, parece casi idéntico al modelo 21 que atacó Pearl Harbor. Pero los ingenieros habían hecho milagros para exprimir cada gota de rendimiento que quedaba. El cambio más visible estaba en los escapes. En lugar de un colector común, el A6M5 introdujo tubos de escape individuales propulsivos. Al expulsar los gases de combustión directamente hacia atrás, generaban un pequeño empuje extra que, sumado a un ala ligeramente más corta y redondeada, elevó la velocidad máxima a unos 540 km por hora. Sin embargo, seguía siendo un esfuerzo inútil. Mientras el Zero arañaba unos pocos kilómetros por hora adicionales, los nuevos motores americanos ya estaban superando los 650 km por hora sin esfuerzo. El Sakae 21, la evolución del motor original, estaba al límite de su capacidad mecánica. Intentar sacarle más potencia significaba reducir su fiabilidad a niveles inaceptables en vuelos sobre el océano. En 1944, cuando el desastre de las Marianas dejó claro que los pilotos japoneses estaban siendo masacrados, la Marina Imperial finalmente dio su brazo a torcer y ordenó lo que Horikoshi había temido desde el principio: blindar el Zero. Así nació la variante A6M5C, o modelo Hei. Por primera vez en la historia del proyecto se instaló una placa de acero de 8 milímetros detrás de la cabeza del piloto, y se protegieron los depósitos de combustible con capas de goma. Pero el precio fue devastador. El peso del avión aumentó tanto que la agilidad legendaria, la única defensa real que tenía el Zero, desapareció. El avión se volvió pesado en los mandos, lento en la trepada y torpe en el combate cerrado. Fue una ironía cruel. Para cuando el Zero tuvo el blindaje necesario para proteger al piloto, ya no tenía el rendimiento necesario para evitar que le dispararan. De esta versión blindada se fabricaron apenas 93 unidades. Comparado con los casi 11.000 Zeros producidos, el Zero seguro fue una anomalía estadística, un gesto desesperado que llegó cuando la guerra ya estaba perdida en las fábricas.
Esta desesperación técnica condujo inevitablemente al capítulo más oscuro de esta máquina, las misiones kamikaze. Es importante entender por qué se eligió el Zero para esta tarea y no otros aviones. No fue solo por su disponibilidad. Las características que lo hicieron un gran caza en 1940 lo hacían perfecto para un ataque suicida en 1945. Su ligereza de mandos permitía que un piloto joven, con apenas unas horas de instrucción, pudiera dirigir el avión con precisión contra la cubierta de un portaaviones. Además, su gran alcance le permitía despegar desde bases lejanas que los americanos aún no habían bombardeado. El Zero, diseñado para ser un bisturí de precisión en manos de maestros, terminó sus días convertido en una bomba guiada de 2.000 kilos en manos de novatos. Se crearon variantes específicas, como el A6M7, reforzadas para llevar una bomba de 250 o 500 kilos bajo el fuselaje, renunciando definitivamente a cualquier pretensión de combate aéreo. El avión que había nacido para dominar el cielo acabó siendo utilizado para morir bajo el mar. Pero el Zero dejó un legado que no tiene nada que ver con la guerra y que probablemente llevas sobre tu cabeza varias veces al año. ¿Recuerdas aquella aleación secreta de Sumitomo, el duraluminio Extra S? Al final de la guerra, los equipos de inteligencia aliados capturaron varios ejemplares del Zero y los sometieron a una autopsia metalúrgica completa. Estaban obsesionados con entender cómo un ala tan fina aguantaba tanto. Al analizar el larguero principal, descubrieron la composición exacta de la aleación de zinc, magnesio y aluminio. La empresa estadounidense Alcoa utilizó esa información mediante ingeniería inversa para lanzar su propia versión mejorada, la aleación 75S, en 1943. Esa aleación evolucionó hasta convertirse en el aluminio 7075, que se convirtió en el estándar de oro para la industria aeroespacial mundial. El bombardero B-29, que terminó la guerra, y casi todos los aviones de pasajeros modernos, desde el Boeing 747 hasta el Airbus A350, utilizan en sus estructuras descendientes directos de aquel metal japonés que Horikoshi utilizó para ahorrar peso. Cada vez que vuelas en un avión comercial, una parte del esqueleto de esa máquina le debe su existencia a la obsesión por el peso que definió al Zero. Al final de la guerra, de los casi 11.000 aviones producidos, la mayoría habían sido destruidos en combate, hundidos con sus portaaviones o abandonados como chatarra en islas remotas del Pacífico. La Marina de los Estados Unidos se llevó unos pocos para pruebas y el resto fueron pasados por la guadaña del desguace. Hoy, el Mitsubishi A6M es una de las máquinas más raras de ver en el mundo. Si quieres ver uno de verdad, tienes que viajar a lugares muy específicos. La mayoría de los Zeros que verás en museos son reconstrucciones estáticas, piezas de museo que nunca volverán a rugir. Pero hay dos excepciones que son el equivalente a ver un dinosaurio caminando por la calle. El primero y más importante se encuentra en Chino, California, en el Museo Planes of Fame. Es un modelo A6M5 con el número de serie 61-120. ¿Por qué es especial? Porque es el único Zero en el planeta que aún vuela con su motor original Nakajima Sakae. Todos los demás aviones que dicen volar lo hacen con motores americanos modernos adaptados, porque mantener vivo un Sakae de 1940 es una pesadilla de mantenimiento y repuestos. Cuando el motor de este avión arranca, el sonido que escuchas es el sonido exacto de 1940. Es un rugido metálico, seco y violento que te recuerda que estás ante una máquina que sacrificó todo, el blindaje, la seguridad, la vida del piloto, por un único objetivo, la pureza del vuelo. El segundo ejemplar aeronavegable pertenece a la colección de la Commemorative Air Force, pero vuela con un motor Pratt & Whitney, lo que lo convierte en un híbrido, un alma americana dentro de un cuerpo japonés. Cuando cierras la historia del Zero, te das cuenta de que todo vuelve a la báscula del principio.
Los 1.680 kilogramos en vacío. Aquella cifra fue su mayor gloria y su condena final. El cero fue un milagro de la ingeniería porque logró estirar las leyes de la física más allá de lo que nadie creía posible con un motor de solo 950 caballos. Pero la ingeniería también nos enseña que el equilibrio es efímero. Lo que en 1941 era una ventaja táctica insuperable, en 1944 era una debilidad catastrófica. No hubo un fallo en el diseño, hubo un fallo en la capacidad de evolución. Sabiendo ahora todo lo que hemos abierto en este vídeo, sabiendo que detrás de ese asiento solo había aire y gasolina, y que tu única defensa era tu habilidad para no dejar que nadie se pusiera a tu cola ni un segundo, la pregunta del principio cobra un nuevo sentido. En 1941, el Cero era el coche de carreras más rápido y peligroso del mundo en un circuito sin vallas de seguridad. Subirse a él requería una confianza absoluta en la máquina y una aceptación total de la fragilidad humana. El Cero no fue un avión de honor o de sacrificio. Fue el resultado de una fórmula matemática aplicada a la guerra. Peso mínimo más agilidad máxima igual a dominio temporal. Y cuando esa ecuación dejó de dar resultado, el gigante de aluminio se desmoronó, dejando tras de sí una leyenda de cristal y un legado de metal que aún nos transporta por el cielo.